Presentación del trabajo del equipo Pensamiento Complejo del doctorado en Gerencia de la Universidad Yacambú, del módulo Diseño de Investigación en Gerencia y basado en el trabajo de Erosa y Arroyo titulado La integración electrónica y su impacto sobre el desempeño en logística, el cual sobre todo toma en cuenta el análisis factorial, que es una técnica que se utiliza para el estudio y la interpretación de las correlaciones halladas entre un grupo de variables con el objeto de descubrir los posibles factores comunes a todas ellas. Su origen se remonta al año 1904, en el que el estadístico Spearman publicó el primer trabajo sobre el análisis factorial, aunque limitado a la búsqueda de un único factor común entre varias variables. En 1941, Thurston publicó la obra Factorial Study on Intelligence. A continuación, vamos a ir desarrollando las preguntas de la asignación. Los objetivos del trabajo se relacionan con el problema de investigación descrito. Los objetivos de la investigación constituyen los propósitos concretos por los cuales se investiga, donde se especifican los alcances y limitaciones de estudio. Se dividen en generales y específicos. Los primeros son las metas centrales de la investigación y plantean de una manera amplia hasta dónde va a llegar esta. Los objetivos específicos expresan metas concretas que son necesarias para alcanzar el objetivo general. Estos ayudan a las investigaciones a definir un conocimiento en el que se pretende obtener una relación clara y consistente con la descripción del problema. El objetivo es la razón de ser y hacer en la investigación. Representa lo que se quiere hacer, lograr o simplemente analizar. Hay investigaciones que buscan ante todo resolver un problema en especial y otras que tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica a esta. En el caso planteado se presenta como objetivo general evaluar el impacto que la integración de la cadena de abastecimiento tiene sobre el desempeño de las actividades logísticas de sus integrantes. En los objetivos específicos, el determinar la influencia que tiene el uso de tecnologías bases, tales como identificación del producto y despacho y estándares de comunicación sobre el desempeño en logística. En segundo lugar, evaluar el impacto de la colaboración con socios comerciales sobre el desempeño en logística y como tercer objetivo específico, evaluar el impacto en el desempeño logístico de la orientación de la empresa hacia el desarrollo de capacidades enfocadas a atender esta área. El problema que se presenta es que en investigaciones mexicanas basadas en el Global Scorecard de ECR han presentado mapas de las relaciones entre los clientes y proveedores, identificando una ausencia de sincronización, así como asimetrías en las mejores prácticas de logística propuestas para la puesta en marcha de estrategias. Para la ventaja competitiva de la empresa depende de que la organización tenga una visión sistemática para su cadena de suministro y logre desarrollar las habilidades necesarias para integrar sus operaciones básicas y lograr simultáneamente un servicio superior y una reducción en costos, por lo que se ha considerado la necesidad de desarrollar competencias en la siguiente: integración con el cliente, integración de las actividades internas, integración con proveedores, integración en tecnología, integración en esquemas de medición e integración de las relaciones externas. De igual manera, se plantea el concepto de negocios electrónicos como elemento crítico para recolectar información en tiempo real sobre el comportamiento de la demanda, cuyos análisis y difusión facilita la colaboración y la toma de decisiones conjuntas entre los integrantes de la cadena de abastecimiento. Las aplicaciones de negocios electrónicos diseñadas no solo para compartir información entre integrantes de una cadena de abastecimiento, sino también para facilitar la coordinación de los flujos de producto y la planeación conjunta. En tal sentido, se plantea una investigación evaluativa del impacto que la integración de la cadena de abastecimiento tiene sobre el desempeño de las actividades logísticas de sus integrantes, considerando en los objetivos específicos el impacto de la tecnología, la colaboración con socios comerciales y la orientación de la empresa hacia el desarrollo de capacidades, relacionando de esta forma los objetivos con el problema planteado. Los referentes documentales presentados son suficientes y pertinentes a los fines previstos en el estudio. Pues podemos observar que la presente investigación contiene antecedentes que nos permiten justificar y orientar en el estudio que se está realizando en los diferentes temas que podemos ir identificando. Partimos del Global Scorecard y pasamos por diferentes competencias relacionadas con todo lo que tiene que ver dentro de la empresa, como lo que son las relaciones con los clientes, las relaciones con los proveedores, lo que son las actividades propias de la empresa y las relaciones con lo que es la parte tecnológica, por lo cual son suficientes estas investigaciones. Los objetivos se vinculan con el enfoque metodológico propuesto. El estudio utilizó un cuestionario estructurado para recopilar la información de las 4 variables de interés que se mencionan en los objetivos.
las cuales fueron uso de estándares de identificación, uso de estándares de comunicación, colaboración cliente-proveedor, orientación hacia logística y desempeño en logística, y asimismo se utilizaron reactivos sobre una escala Likert. El objeto de la investigación evaluativa es valorar los resultados de un programa en razón de los objetivos propuestos para el mismo, con el fin de tomar decisiones sobre su proyección y programación para un futuro. La evaluación es aplicada teniendo en cuenta los métodos de la investigación social, que a su vez son válidos para los diferentes tipos de investigación, ya que su fundamento es el método científico. Así que al planear una evaluación hay que elaborar un diseño que nos indica el objeto a evaluar, su valoración y análisis de la información. Lo que distingue la investigación evaluativa de otros procesos investigativos no es el método ni materia de estudio, sino su intencionalidad, es decir, el objetivo con el cual se lleva a cabo. En tal sentido, el estudio planteado ha formalizado un diseño metodológico con cuestionarios y reactivos sobre una escala de Likert, en el cual se indican los criterios de selección para escoger los sujetos y entidades que habrán de ser estudiados, determinando los procedimientos para la recolección de datos y análisis de la información. ¿Por cuáles motivos se utilizó el análisis factorial? El análisis factorial es una técnica estadística de reducción de datos usada para explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas llamadas factores. Las variables observadas se modelan como combinaciones lineales de factores más expresiones de error. El análisis factorial se utilizó básicamente para reducir el número de variables dependientes sobre las cuales evaluar el impacto de las variables independientes. El análisis factorial exploratorio aplicado permitió explorar las dimensiones subyacentes. El análisis factorial se utiliza para identificar factores que expliquen una variedad de resultados en diferentes pruebas. Por ejemplo, investigación en inteligencia halla que la gente que obtiene una nota alta en una prueba de habilidad verbal también se desempeña bien en pruebas que requieren habilidades verbales. Los investigadores explican esto mediante el uso de análisis factorial para aislar un factor a menudo llamado inteligencia cristalizada o inteligencia verbal, que representa el grado en el cual alguien es capaz de resolver problemas usando habilidades verbales. ¿Por cuáles motivos se utilizó el análisis de regresión? La regresión se utiliza para predecir una medida basándonos en el conocimiento de otra. El análisis de regresión permite evaluar el impacto de las variables independientes. El análisis de regresión múltiple permite caracterizar la relación entre variables o averiguar en qué medida la variable dependiente puede estar explicada por las variables independientes. Por otra parte, en cuanto a la regresión múltiple, es un método cuantitativo que se corresponde totalmente para dar respuesta a los objetivos de la investigación, ya que es una técnica que busca caracterizar la relación entre variables. El análisis de regresión se utilizó para evaluar el impacto sobre el desempeño en logística que tienen las tres variables independientes definidas para el estudio. Cada coeficiente de regresión permitió medir adecuadamente el impacto de cada variable independiente sobre la dimensión de desempeño logístico. ¿Qué opina con relación a los resultados obtenidos? Los resultados son muy útiles a los efectos del propósito general de la investigación. Además, las investigadoras reportan tablas de resultados, como las matrices de cargas rotadas, lo cual sustenta el análisis e interpretación que las mismas hacen respecto a los resultados. En consecuencia, los resultados de la investigación tienen un adecuado soporte estadístico, una interpretación sustentada en la teoría y se ajustan a los objetivos de la investigación. El análisis factorial revela estadísticamente los factores comunes o variables más generales que unen las variables dadas en el análisis, pero no los identifica, es decir, no nos da su nombre, solo da un resultado numérico, por lo que se hace necesario que para identificar el nombre de esos factores es necesario interpretar esos resultados numéricos viendo qué variables iniciales de las correlacionadas tienen saturación o valoraciones altas en cada factor. Asimismo, se debe considerar si esta valoración es positiva o negativa. Las variables con valoración alta en los factores y de su signo deben conducir a identificar y nombrar los factores comunes.
En el caso planteado, a la final, los análisis aplicados no han dado respuesta concreta al problema planteado por el hecho de que el problema estudiado, en palabras de los autoras, es complejo y multidimensional. Y a la final establecen que se debe hacer estudios posteriores y analíticos no vistos en este trabajo, pero se han dejado evidencias claras a qué trabajo posterior realizar y sobre todo aquellas áreas que la empresa debe reforzar. ¿Qué trabajos de investigación se derivan de las conclusiones del trabajo analizado? Las conclusiones establecen que las empresas han logrado unificar operaciones a nivel logístico con el uso de medios como los códigos de barra. Sin embargo, se evidencia que no todas las entidades analizadas han implementado todas las estrategias posibles, como es el caso de los códigos de identificación de despacho, por lo que este es un trabajo que se podría desarrollar a posteriori. Adicionalmente, se considera que podrían desarrollarse trabajos que estudien la ausencia de apoyo empírico para la relación entre un mejor desempeño en logística y el uso de tecnología base, colaboración con socios comerciales y orientación hacia logística, citando textualmente las palabras de las autoras. Es decir, estos trabajos posteriormente deben buscar establecer el grado de compromiso de la empresa para desarrollar estas habilidades, incluyendo la evaluación en el desempeño en lo que respecta a logística, tomando en cuenta relaciones con los socios comerciales y también definir la flexibilidad que se podría tener con clientes y proveedores ante cambios repentinos en el ambiente productivo. ¿Cuál es la opinión acerca de la aplicabilidad del análisis factorial y del análisis de regresión en la investigación gerencial? El análisis factorial se originó en psicometría y se usa en las ciencias del comportamiento, tales como ciencias sociales, mercadeo, gestión de productos, investigación de operaciones y otras ciencias aplicadas que tratan con grandes cantidades de datos. El análisis factorial en psicología se asocia frecuentemente con la investigación sobre la inteligencia. Sin embargo, también se ha utilizado en un amplio rango de dominios, tales como personalidad, actitudes, creencias, entre otras. Está asociado a la psicometría debido a que puede evaluar la validez de un instrumento estableciendo si el instrumento de verdad mide los factores postulados. Todo depende de qué información se requiera procesar, sobre todo si esta es estadística, con qué datos contamos y qué confiables se hagan, aparte de realizar un adecuado proceso de operacionalización de variables, puesto que si en el diseño y desarrollo del análisis no realizamos cada paso como es debido, a la final tendremos resultados sin sentido, tiempo perdido, inclusive podrían generarse una recomendación errónea. Algunos autores establecen que para que ésta pueda aplicarse adecuadamente, el elemento a estudiar debe poder ser descrito con un número reducido de factores, los cuales puedan ser interpretados. El problema en este caso con la investigación gerencial, sobre todo cuando trabajamos con recursos humanos, que en ciertos casos es difícil relacionar un problema con un limitado número de factores, en especial cuando cada persona tiene una escala diferente de valores y necesidades, por lo que se deben definir adecuadamente el problema o dominio o domain, de acuerdo a Tucker y McCallum, a estudiar y la población con la que se realizará el estudio. Asimismo, el análisis de regresión lineal, aparte de estudiar relaciones entre variables, es muy utilizado en investigación social, puesto que permite predecir un amplio rango de fenómenos, incluyendo aspectos sobre comportamiento humano, aunque por supuesto, dependiendo de los datos que se manejen, los resultados del análisis pueden ser más objetivos. Por lo tanto, ambos tipos de análisis pueden ser aplicados en investigación gerencial, pero lo importante es saber que se debe definir adecuadamente un problema y población de estudio y una serie de variables que serán analizadas y permitirán llegar a la conclusión de un estudio, lo cual permitirá usar de forma efectiva estas técnicas estadísticas.